Exactamente como lo había dicho Rating, una transformación súbita y la persona ya no es la misma. Robert Musil fue un escritor austriaco. Tuvo formación académica militar desde los 12 años hasta la escuela superior. Se licenció como ingeniero, pero se interesó también por las matemáticas, la psicología y la filosofía. La experiencia en escuela militar le sirvió de base anecdótica para su primera novela, Las tribulaciones del estudiante Torles. Con el éxito de esta abandonó la enseñanza y se dedicó a editar y escribir. Sirvió al ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial y tras la anexión de Austria a la Alemania nazi en 1938, decidió exiliarse a Suiza, país de origen de Marte Marcobaldi, su esposa. Residió en Suiza hasta su muerte en 1942. Las tribulaciones del estudiante Torles fue publicada en 1906. La anécdota de la novela es la siguiente. Torles, un adolescente, es internado por su familia en un colegio so pretexto de su educación y para mantenerlo apartado de los vicios de la ciudad. Un día él y el grupo de amigos que hace en el instituto descubren que alguien les ha estado robando y a partir de ahí las cosas cambian tras preguntarse cómo deben reaccionar al robo y cuál es el mejor castigo. La educación moral de Torles es religiosa y eso le causa conflicto cuando llega al instituto y comienza a convivir con compañeros que claramente tienen otra educación y por tanto se rigen con un código moral distinto al de Torles. De alguna forma se sentía desgarrado entre dos mundos, uno sólido y burgués, en el que todo transcurría de manera regulada y razonable, como el que había conocido en casa de sus padres, y otro aventurero, lleno de tinieblas, secretos, sangre y sorpresas insospechadas. La radical diferencia en la manera en que cada quien percibe lo bueno y lo justo aparece cuando tiene que decidir qué hacer con la persona que roba. Lo correcto es entregarlo a las autoridades o hacer justicia por propia mano. Si lo correcto es entregarlo, ¿cómo pueden tener la certeza de que al entregarlo y que se dé la inevitable expulsión no le provocan un peor mal al negarle la posibilidad de un mejor futuro? ¿Qué tal que lo mejor es no entregarlo, que se siga educando y castigarlo de manera privada para que no vuelva a robar? Pero si eso es lo mejor, ¿cuál es el castigo que se le debería imponer? Todo esto da pie a una violencia sistemática que inevitablemente provoca la pregunta por la moral del castigador. ¿Cuál es el límite del castigador? Es más, ¿hay un límite o él opera por fuera del código de lo justo e injusto? En todo caso, lo que hay, y es posible verlo en la novela, es un sistema que tiene que ver con lo moral y lo ético. Este sistema nos sirve para considerar y evaluar nuestros actos. El problema con él es que opera o pretende operar desde la objetividad, pero resulta que en la práctica se ve atravesado por toda clase de subjetividades. Las consideraciones de nuestros actos se dan como si estos fuesen cerradas, es decir, X roba Y es la forma más cerrada y simple de ver un hecho. Esta representación, dada por una perspectiva reduccionista, impide ver las múltiples aristas del mundo real que están ahí en el acto del robo. Por ejemplo, ¿qué es el objeto robado? ¿Cuál es la finalidad del robo? Los antecedentes de cada sujeto involucrado, el vínculo entre ambos, que si el que roba es víctima de un sistema. Pero además, y sobre todo, casi por fuera de lo relacionado al acto de robar, como si no estuviera ahí, está la forma en que se percibe y se juzga al castigador. Y es que resulta claro que si pensamos un robo como un crimen, entonces hay al interior una idea de justicia, y eso lo asociamos con un castigo que debe recibir aquel que obra mal. Pero, ¿qué pasa cuando el castigo es todavía más severo que el crimen? Por ejemplo, alguien es asaltado en la calle, le roban sus pertenencias, pero la gente, los peatones, se dan cuenta y detienen al delincuente. Consideran, gracias a un inepto o inoperante sistema legal de justicia, que lo mejor es hacer justicia por propia mano y lo linchan. Al ladrón le dan tal golpiza que lo matan. ¿Cómo, qué o desde dónde se determina que los castigadores han hecho bien? Quizás se podría decir que han actuado mal y que se les debe reconocer como homicidas toda vez que actuaron por fuera del marco legal. Desde otra perspectiva, tal vez se les considere héroes. Lo más evidente no es que sean héroes u homicidas, sino que no hay una manera de conciliar ambas posturas. Y ya, parece que la cuestión se queda en juzgar a quienes intervienen y tienen rostro. Pero, ¿y luego? ¿Qué pasa con el otro gran castigador? ¿Qué pasa cuando el Estado o la institución determina el castigo? ¿De dónde resulta que el castigo adecuado es perder la libertad? ¿Qué sustenta que estar recluido no es un crimen mayor que el cometido por el criminal? Desde luego, de un tiempo para acá ha habido un cambio. Hemos dejado de percibir a las cárceles como centros de reclusión para considerarles centros de readaptación social, lo que sea que eso signifique.
En el nombre eso queda bien, en la práctica quién sabe qué sean. Todo esto Torres lo relaciona con los números imaginarios. ¿Cómo de lo real llegamos a ellos? ¿Cuál es la necesidad y sustento de los números imaginarios? No es una pregunta por la utilidad, porque claramente la utilidad está en algún lado. Alguien echa mano de los números imaginarios como quien ocupa un martillo, una lámpara o cualquier otro instrumento. Los números imaginarios son objeto de estudio como también lo son los órganos, los astros, etc. Están ahí, en algún lugar sirviendo a alguien para algo. La pregunta no es por la utilidad, sino por el sentido. ¿Cuál es el sentido que sustenta la existencia de algo tal como la raíz de un número negativo? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo la realidad se le despoja de cierto grado de realidad? Torles, medio por las circunstancias, traslada esta pregunta desde las matemáticas hacia lo ético y lo moral. ¿Cómo algo tan complejo como un crimen, una acción reprensible, es a veces absurdamente reducido al grado de justificar los actos del castigador, tanto que, al interior de este sistema, los actos del castigador son igual o aún más reprensibles que el crimen original, pero pasan desapercibidos porque sencillamente se considera que aquel que obra mal merece un castigo? ¿Qué dota al castigador de esa superioridad moral? Nuevamente, ¿cómo a la realidad se le despoja de cierto grado de realidad? Si bien todo lo relacionado con lo ético es el punto más claro, también sucede a lo largo de la novela un despertar de la conciencia. El narrador, aunque en tercera persona, siempre se mantiene lo suficientemente cerca de Torles y eso permite que el lector se entere de los pensamientos de éste. Así nos damos cuenta de cómo tratar de entender lo complejo de la realidad conlleva al despertar de la conciencia. En el tiempo en el que hay una preconciencia, por llamarle de alguna forma, los días son autoconclusivos. Luego aparece la conciencia y los días se hilan unos con otros, se suceden con la noche que ha dejado de ser ese instante final del día para ser el vínculo entre uno y otro. Desde luego el despertar de la conciencia, que es el paso de la infancia a la adolescencia, donde el infante es ese que no tiene voz, es decir, es el despertar de esta voz interna, conlleva también el despertar de lo erótico y lo carnal. Esto también se aprecia en la novela. Se trataba de la sensualidad secreta, sin objeto, no referida a nadie, melancólica, propia de los adolescentes, que es como la tierra húmeda y negra de la primavera, cargada de semillas y como oscuras corrientes subterráneas que solo necesitan de un pretexto fortuito para romper los muros que las contienen. Parece, al final, que una de las tribulaciones de Torles es padecer el despertar de la conciencia, una caída en lo íntimo que, en vez de aclarar las cosas que nos presenta el mundo, le añade aún más complejidad. La idea de crecer para entender mejor se vuelve risible. Torles no conocía el nombre de ninguno de esos sentimientos, tampoco sabía lo que ocultaba, pero precisamente en ello radicaba su embriagadora seducción. Ya no se conocía a sí mismo, y justamente por eso crecían sus ganas de entregarse a excesos salvajes y despreciables, como cuando en una fiesta galante se apagan de pronto las luces y nadie sabe a quién arrastra consigo al suelo y le cubre de besos. Cuando actúas con imperativo me hace bang bang. Cuando mueves tu autonomía me hace bang bang. Como ser feliz.